importante. Esta noche me han asignado tratar el tema el principio de autoridad en una congregación que no tiene ancianos. Es una situación y una condición en la que se encuentran la mayoría de las congregaciones en nuestro país, incluso en nuestra región. Así que el tema es sumamente importante, sumamente relevante y ante todo, amados hermanos, debemos iniciar el estudio reconociendo todos la autoridad de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios fuera de la Biblia para lo que es la creencia y la práctica de la iglesia. Por lo tanto, pero es que se practica así en Colombia, en Perú, en Venezuela, es irrelevante. Pero es que así enseñó Raimundo y Ramiro y Rodolfo, es irrelevante. Nuestra pregunta debe ser, como iglesia del Señor, ¿qué ha dicho el Señor? Esa debe ser nuestra pregunta. Y la respuesta a esa pregunta solo se puede encontrar en la Biblia. Por lo tanto, les ruego que en este estudio nos enfoquemos en escuchar a Dios e independientemente de lo que hayamos visto, lo que hayamos practicado, lo que hayamos entendido, permitamos que sea Dios quien nos guíe a través de su palabra para llegar, como dije, a las respuestas adecuadas a una pregunta sumamente relevante. ¿Quién o quiénes toman las decisiones y quiénes administran y dirigen en la congregación, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Quiénes toman las decisiones? Es sobre todo la pregunta principal que vamos a responder a través de esta lección que tiene que ver con lo que he llamado para generalizarla, para poder englobar todos los puntos que deseamos compartir hoy con ustedes, el principio de autoridad, porque es un principio válido en la iglesia, como también es válido en el hogar. Este principio que vamos a analizar esta noche. Bien, vamos a pasar a algunas cuestiones que tenemos introductorias para que nos den la base, nos den el fundamento para el resto de lo que vamos a hablar. El Nuevo Testamento señala muy claramente que una congregación local, una congregación en una comunidad, debería tener o debía tener, sobre todo en el Nuevo Testamento, una pluralidad de ancianos, quienes también eran llamados obispos o pastores, y que este grupo de personas, este grupo de hermanos, de varones, hablo de los ancianos, debía supervisar la obra y a los miembros de esa congregación en particular. Esto lo iban a hacer dotados de autoridad para gobernar. Es muy importante que en la escritura se utiliza el término gobernar únicamente para la labor de los ancianos. Nunca se dice que un predicador gobierna la congregación, nunca se dice que un evangelista o un diácono gobierna la congregación. Solo se habla de ese verbo respecto a los ancianos. Esto es muy importante que lo mantengamos en mente. Ya veremos más adelante el detalle. Pero a pesar de que este era el plan divino y así se organizaron las iglesias del Nuevo Testamento, se dice en la historia que a mediados del siglo segundo después de Cristo, muchas congregaciones se habían apartado del modelo bíblico y habían designado un solo anciano como el obispo, como si solo hubiera un obispo, cuando recuerde que anciano, obispo, pastor en la Biblia es lo mismo, pero alguien llegó y dijo, no, vamos a poner que como obispo significa supervisor, pues vamos a nombrar uno solo. Vamos a nombrar al hermano Leonardo. Dentro de los tres ancianos, un ejemplo, ¿verdad? Que hay en el coco, vamos a colocar a Leonardo como el supervisor de los otros dos. Entonces los otros dos se van a seguir llamando ancianos. Como se usaba mucho, obviamente, el idioma griego, y a veces no se traduce el griego, sino que la palabra se pasa igualita para el español, se popularizó el término presbíteros. Entonces se decía, presbíteros en realidad significa ancianos. Entonces se decía, el de mayor autoridad entre ellos es el obispo, que supervisa a los otros dos, que son los presbíteros o ancianos. Bien, note que este arreglo no es el que acabábamos de mencionar y que vamos a ver a través de los textos bíblicos a continuación. Pablo predijo que esto iba a suceder
y que muchos discípulos se iban a dejar engañar, sobre todo, obviamente, discípulos ingenuos que, como repito, no respetan la autoridad de las Escrituras, o aunque todos los días estamos los predicadores diciendo, somos la iglesia que sigue la Biblia, somos la iglesia que está en la Biblia, somos la iglesia que solo predica lo que dice Cristo. Cuando vemos que se está practicando algo, no preguntamos, no cuestionamos, ¿eso está autorizado por la Escritura? ¿Eso es lo que enseña la Escritura? Sino que lo dejamos correr y ha sido definitivamente la raíz de muchos males dentro de nuestras congregaciones. Note las palabras del apóstol Pablo en una advertencia que le estaba dando precisamente a un grupo de ancianos. Pablo llega a una ciudad, allá en Hechos capítulo 20, llega a una ciudad conocida como Mileto y estando allí manda a buscar a los ancianos de la principal ciudad de Asia Menor, que era la ciudad de Éfeso. Cuando llegan empieza a darles un discurso y he tomado la parte del discurso donde les advierte que estas desviaciones que les estoy mencionando, entre otras, iban a venir muy pronto. Dice, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. ¿Me colaboran con la lectura? Alguien que desea hacer la lectura, la tenemos en pantalla, pero si para usted es más fácil en su propia Biblia, también vale, ¿no? Amén, hermano. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Muchas gracias, hermana. Note cómo cierra el apóstol Pablo esta sección donde advierte de lo que iba a suceder. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es grave lo que venía y lo que ahora ya es una realidad en el mundo religioso y no puedo excluir a la iglesia de Cristo porque, como digo, aunque afirmamos, decimos ser la iglesia que está en la Biblia, que sigue lo que la Biblia dice, a veces, hermanos, a veces practicamos cosas o creemos cosas que no las hemos verificado con la escritura, porque lo dijo fulanito, porque lo practicó fulanito, y esa no es nuestra guía. Nuestro norte no son los demás seres humanos, aunque tengan el título que tengan, porque eso no vale nada delante de Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿quién es suficiente o quién es competente para estas cosas? Hermano, nosotros, los maestros y predicadores, podemos cometer errores. Nosotros no estamos inspirados milagrosamente por Dios. Por lo tanto, no se debe tomar nunca nuestra enseñanza como tiene que ser verdad porque es el hermano fulano de tal. No. Recuerde Hechos 17:11. Se consideró más nobles a los de Berea porque ellos, oyendo a un apóstol que sí estaba inspirado, aún así verificaban con las escrituras si lo que él enseñaba realmente era así. Entonces, la gran apostasía inició por una desviación doctrinal en el indispensable tema bíblico que hemos venido a tratar esta noche, el de la autoridad en la congregación local. Cuando una congregación local no tiene hombres calificados con los requisitos de los que habla Primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 1 para servir en el rol de ancianos, la congregación debe guiarse por el modelo de autoridad bíblica que expone la escritura en general y los textos que vamos a estudiar esta noche en particular. Hay varios pasajes que contienen el principio de autoridad que aplica a esta situación que está, decíamos, prácticamente afectando a la mayoría de las congregaciones en nuestra región. Amados, para que una congregación pueda funcionar como tal, en sus inicios debe contar con hombres con la capacidad de ejercer liderazgo, hombres de buen testimonio y hombres con un conocimiento de la palabra. Vamos a ver otro pasaje que habla acerca de la desviación que vendría de personas dentro de la organización de la iglesia. Tenemos el texto de Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 5, por favor.
Cuando les diga por favor es que podemos leer, ¿verdad? Pueden colaborarme con la lectura. Amén, hermano. Adelante. Buenas noches. Dios bendiga. Segunda Tesalonicenses 2:3-5. Correcto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijos de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Amén. Amén. Gracias, hermana. Ahí me adelanté un poco porque este texto todavía pertenecía a los comentarios anteriores, es decir, donde está advirtiendo el apóstol de que vendría una gran apostasía, vendría un momento en que los hombres tomarían para sí una autoridad que Dios nunca les dio, incluso llegando a tomar lugares tan altos como prácticamente decir que eran Dios o que son Dios mismo. Podemos ver eso en una religión en particular que dice que su máximo dignatario mundial es el vicario de Cristo, una palabra que quiere decir que está en el lugar de Cristo. O sea que cuando usted está frente a este Señor, supuestamente usted está prácticamente frente al mismo Jesucristo. Así que, bien decía la profecía, llega al templo de Dios y se sienta como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese no es el modelo de autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, sino, ahora sí, en lo que último que había mencionado, el de hombres, varones delante de Dios y varones naturales, obviamente, que tienen ciertas cualidades o ciertas características que los apóstoles de Jesucristo exigieron para aquellos que iban a servir, iban a predicar e iban a dirigir en la iglesia. Aquí tenemos, por favor, la lectura de Hechos 6:3. Es gratis la lectura, pero trae muchas bendiciones. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Note los requisitos, muchas gracias. De buen testimonio. Dice, lo primero es que la persona que va a desarrollar un ministerio en la congregación, que va a dirigir a la iglesia, debe tener buen testimonio. No puede ser un hermano que los hermanos duden de si su vida moral es correcta o no. No puede ser un hermano que los hermanos duden de si él trabaja o no trabaja para el Señor. No puede ser un hermano que los hermanos duden de si su enseñanza es pura o no. Tiene que ser un hermano que las personas no tengan nada que decir de él reprochable. Obviamente, ninguno es perfecto, todos nosotros hemos cometido errores, no significa que es una persona que nunca se ha equivocado, pero es alguien a quien la iglesia no rechaza basándose en que actualmente no anda bien en su moral, no anda bien en la colaboración con la congregación o no anda bien en la enseñanza. Debe tener buen testimonio. El segundo requisito es que sea lleno del Espíritu Santo. No se asuste. Esto no significa que debemos orar como algún grupo religioso para que el Espíritu Santo descienda desde el cielo y nos posea y empecemos a hacer milagros, y empecemos a hablar en lenguas y a hacer milagros. No, no significa eso. Llenos del Espíritu Santo es lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, no se llenen de vino, sino más bien llénense del Espíritu Santo. Luego en Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo a ese, dice que debemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y ambos pasajes, tanto Efesios 5:19 como Colosenses 3:16, nos dicen cómo uno se llena del Espíritu Santo. Dice, alabando a Dios, cantando a Dios, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros. Entonces, lleno del Espíritu Santo no es un hermano que hace milagros. Lleno del Espíritu Santo es una persona que está involucrada verdaderamente
devotamente en la adoración a Dios. Ese hermano está congregándose, ese hermano está activo en las actividades de la iglesia, ese hermano está presente, no es un hermano de banca y ausente, no es un hermano que verdaderamente sabemos que está involucrado espiritualmente en la obra, en la actividad de la iglesia. Y también, por último, dice, deben ser hombres de sabiduría. Yo creo que a estas alturas ya todos sabemos lo que significa sabiduría. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Esta capacidad se la pedimos a Dios, pero Dios, dice Santiago 1:5, pero Dios no nos las da milagrosamente tampoco. La capacidad para aplicar el conocimiento va a depender, primero, de la voluntad que tenemos de ver la revelación de Dios, la verdad de Dios y practicarla. En primer lugar, tiene que haber voluntad. En segundo lugar, tenemos que aprovechar, si hay voluntad, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para aplicar lo que hemos aprendido. De esa manera se desarrolla la sabiduría de Dios. Así que esta es una persona que ha estado capacitada, capacitándose, ha estado preparándose. Mire que no es un hermano que decimos, ah, pero usted es varón masculino. Sí, listo, entonces usted va a estar acá en el liderazgo de la iglesia. Usted va a estar acá dirigiendo la iglesia porque usted es varón masculino. ¿Qué dijo el doctor cuando usted nació? Que era varón, que soy varón. Listo, entonces venga para acá. Usted va a dirigir porque usted lo declararon varón desde que nació y ha sido varón toda su vida. No, note, debe tener buen testimonio. Debe ser un hombre consagrado, involucrado en la actividad de la iglesia al punto de que esté lleno de todo lo que tiene que ver con la actividad espiritual. Y tercero, debe ser una persona que esté entrenada, debe estar entrenada. El evangelista en la congregación debe darle cursos a un varón antes de que ese varón pueda funcionar como un líder de la iglesia. Debe instruirle, debe asegurarse que esa persona esté capacitada y preparada, porque recuerde, si sabiduría es aplicación del conocimiento, usted no puede aplicar lo que no tiene. Así que el texto le está diciendo de salida que tiene que ser un hermano con conocimiento. Dentro de esto, amados, siempre con amor, con respeto, porque es la verdad y la verdad hay que decirla, a veces queremos que participe un jovencito, una persona que todavía es bastante inmadura en la vida y esa persona realmente ni siquiera ha recibido mayor capacitación que estar en las clases bíblicas en la semana, el domingo y sus clases de cuando estaba en la escuela dominical, cuando era un niño. Esa no es la preparación que requiere una persona que va a estar tomando decisiones, que de esas decisiones va a depender la obra de la iglesia. Por otro lado está el otro extremo. Queremos todavía involucrar a un hermano con 86 años, con 94 años, que el hermano pues ya le falla la memoria, que el hermano probablemente en una zona, quizás no va a suceder en Chorrera ni en Santiago, pero puede ser una área bien remota donde el hermano ni siquiera sabe leer, el hermano por eso no tiene la misma preparación o conocimiento que puede tener alguien que sí puede leer en primer lugar y que ha pasado cursos o ha pasado estudios con el maestro predicador de la congregación. Entonces lo queremos poner porque es que es un anciano, decimos que tiene mucha sabiduría, pero es que la sabiduría viene primero del conocimiento y no se refiere al conocimiento de la universidad de la calle o la universidad de la vida, como le llamamos en buen panameño. Cuando estamos hablando en la Biblia, estamos hablando de conocimiento bíblico. Esa persona ya entiende qué quiere decir el libro de Mateo, qué quiere decir el libro de Juan, qué quiere decir el libro de Corintios, qué quiere decir el libro de Efesios. Ese es el conocimiento que él debe tener porque en el camino va a enfrentar cosas que le van a exigir poner en práctica ese conocimiento. Además, la escritura nos sigue enfatizando que la persona debe estar preparada cuando nos dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, por favor. No se dejen ganar por las hermanas. Hay varones también que nos pueden ayudar con la lectura. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, hermana. Note ahora los requisitos que le agrega aquí el apóstol Pablo a los varones que presiden y dirigen. No debe ser cualquier persona, deben ser hombres fieles. Así que estas son personas que son responsables, son personas que están asistiendo y como están asistiendo están viendo cómo va la congregación, están viendo la situación
de los hermanos. ¿Cómo va a ser líder una persona que solo puede venir los domingos y no está en contacto constante con la congregación? Pasa algo el miércoles y él no estuvo, pasa algo el sábado y él no estuvo, porque no quiera, hermano. A veces no es que un varón no quiera servir o no quiera ayudar, sino que no puede porque tiene horarios o tiene una situación laboral que no se lo permite. Entonces, entendemos su situación, pero es que Pablo dice que deben ser hermanos fieles, es decir, hermanos que sean cumplidos con las actividades, con las reuniones de la iglesia, que estén allí, que estén presentes y no ausentes. Entonces, un hermano puede tener conocimiento, puede ser un hermano que está en las actividades espirituales llenándose del Espíritu Santo en el sentido que la palabra lo explica, puede ser un hermano que tenga buen testimonio, pero es un hermano que está la mayor parte del tiempo ausente. ¿Cómo podría decirse que el hermano está siendo responsable o cumplido con todas estas actividades de la iglesia? ¿Cómo podría ese hermano exhortar a un hermanito o una hermanita que no está asistiendo los miércoles, que no está asistiendo, estoy diciendo un día, no recuerdo qué día ustedes se reúnen allá, pero suponiendo, ¿no?, que sea el miércoles y el sábado, él no se conecta? O sea, imagínense esta facilidad que tenemos por la tecnología, reunirnos. Pero esta persona ni siquiera, o sea, tiene su computadora en casa, tiene su internet en casa, y ni siquiera ahorita mismo está viendo televisión, ahorita mismo está de paseo, ahorita mismo está haciendo cualquier cosa menos congregándose. Entonces, ¿cómo podría esa persona decirse que es fiel? Otra cosa que dice, deben ser idóneos para enseñar también a otros. Primero deben estarse capacitando con Timoteo, dice. Eso se lo iba a encargar Timoteo a ellos, pero ellos iban a tener que enseñar a otros. Pregunta, miren, otra vez, abrimos la Biblia y la Biblia es como los leones. Usted no tiene que defender un león. Si alguien está molestando a un león, usted solo le abre la jaula y ya. La Biblia es de la misma forma. La Biblia no hay que defenderla. La Biblia hay que abrir sus páginas y ella misma se defiende o ella misma se explica y se interpreta. Es la Biblia la que dice que los varones que están sirviendo a la iglesia deben ser idóneos para enseñar también a otros. Pero volvemos, ¿cómo podrían ellos enseñar a otros cuando ellos mismos no han estudiado los temas, las doctrinas, porque nunca han recibido, ni han pedido, ni han buscado la capacitación? También tenemos el texto de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, hablándonos o describiéndonos aún más el papel y las cualidades de aquellos que dirigen a la iglesia. Por favor, primera de Tesalonicenses 5, 12. Amén, hermano. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Gracias, hermano. Note que la congregación tiene un deber y ese deber es el de reconocer a estas personas. Cuando se da lo de Hechos 6, que vamos a volver a ello en unos minutos, en lo que el tiempo nos permita, en Hechos 6, los hermanos detectaron a 7 varones que llenaban los requisitos que Pablo pidió. Aquí el apóstol, los apóstoles allá, ¿no? Aquí es el apóstol Pablo quien le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que deben reconocer, deben estimar, primero identificar y luego respetar, reconocer, honrar. ¿A quiénes? Hay un grupo en particular. Mire que no es toda la congregación, es un grupo en particular. ¿Quiénes son esas personas? Da aquí 3 descripciones. Son los que trabajan entre vosotros. El trabajo en la iglesia sabemos cuál es: hacer benevolencia, evangelizar y enseñar. Esa es la labor de la iglesia resumida en sus 3 grandes actividades. ¿Está esta persona involucrada en esto? Hay que preguntárselo. También dice que son los que presiden, son los que dirigen nuestra adoración, son los que dirigen nuestros estudios bíblicos. Y os amonestan, son los que nos predican, son los que nos visitan y nos reprenden, nos corrigen, nos animan. Entonces yo pregunto, hermanos, yo no sé nada, absolutamente nada de cómo trabaja o funciona el coco. No sé exactamente quiénes son los líderes en la congregación allí. Por lo tanto, todo lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con la total honestidad que debo decirlo, pero también
con la total desinformación de cualquier caso específico. Por lo tanto, aunque se dicen chistes muchas veces, cualquier coincidencia con alguna persona no debe llevarlo a pensar, seguramente el hermano le advirtió sobre mí y le está diciendo que me reprenda en la clase. O seguro el hermano sabe de mi situación y me está llamando la atención a través de la clase. Para nada. Yo estoy explicando lo que la Biblia dice y cada uno debe, como dice Corintios, examinarse a sí mismo y ver cómo está su situación. La pregunta es en este tercer requisito, líder de la iglesia, el que preside en la iglesia. A algunos no les gusta la palabra líder. Bueno, dígales presidente, porque aquí dice los que presiden, ¿verdad? Dígale los obreros, no hay problema, hermano, no nos ofenden que nos digan los obreros de la iglesia, amén. La gloria sea para Dios. Que nos digan los que presiden. Bueno, y si nos quiere decir presidente, díganos presidente, si le hace sentir mejor decirnos presidente. O los amonestadores también, como guste. No hay problema, no estamos detrás de un título, ¿verdad? Ni reconocimientos humanos en el sentido de gloria humana, sino que veamos cuáles son las características de nuestro trabajo. Entonces, iba a preguntar, está una persona que es un líder, que es el término que hemos utilizado siempre, un líder de la iglesia, pero ese hermano nunca me ha visitado, nunca me ha exhortado, nunca me ha corregido. ¿Cómo es un líder? Si nunca ha recibido un consejo, una corrección de él. Y dice aquí que una persona que está presidiendo y trabajando en rol de liderazgo es una persona que también me va a amonestar. Entonces, es importante, hermanos, que aunque en una congregación aún no haya las personas que llenen todos los requisitos, mencionaba, que están en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, pues debe haber varones que llenen estos requisitos que son generales, son requisitos que deben tener no solo los ancianos, sino también los que presiden o dirigen a la iglesia. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que hay un periodo en el cual una congregación existe y funciona bíblicamente antes de que ella pueda tener ancianos, porque obvio, primero se tienen que convertir esos varones, luego hay que capacitar a esos varones, ayudarles a desarrollar las cualidades que aún no tengan, a perfeccionar las que ya tengan, para que se conviertan en esos ancianos, en esos diáconos que nos van a dirigir y nos van a ministrar en la iglesia. Eso lleva un tiempo. Pero durante ese tiempo, ¿cómo se administra entonces o cómo se dirige la congregación? Bueno, el apóstol y Lucas allá en Hechos nos está diciendo en general cómo se hace. Cuando Pablo y Bernabé fueron a la provincia de Galacia en su primer viaje misionero, dice que se convirtió mucha gente y establecieron una cantidad de iglesias, muchas congregaciones en esa región, pero dice que no fue sino hasta el siguiente viaje misionero que establecieron la organización bíblica. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 23. Con este pasaje lo que quiero ilustrarles o mostrarles es que si los hermanos habían viajado un año antes o un año y medio antes a predicar y establecer esas congregaciones, durante ese año o año y medio, esas iglesias existieron, pero no tenían ancianos, porque dice que hasta este momento fue en el segundo viaje, fue que los establecieron. Entonces, allí nos dice la Biblia que una iglesia está autorizada para funcionar sin ancianos. No debe quedarse siempre así, pero no es antibíblico no tener ancianos. Podemos funcionar sin ancianos, solo que sea por un tiempo. Por favor, Hechos 14:23. Amén, hermano. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces, note que si usted lee el capítulo 13 y el 14, se va a dar cuenta que ellos habían pasado un tiempo atrás y habían establecido las iglesias. Y un año, año y medio después, pasan de nuevo entonces a establecer ancianos. Ahora, usted dirá, oh hermano, pero lo hicieron en un periodo muy corto de tiempo y aquí en Panamá, ¿cuántos años llevamos? Santiago tiene 40 años de existir y no tiene ancianos, me refiero a la congregación. Y hay otras congregaciones con igual o mayor tiempo. Y aquí usted nos está diciendo que en un periodo de un año o un poco más.
Pero recuerden, hay varias cosas aquí. Primero, que en aquel tiempo ya estos pueblos y ciudades funcionaban con ese sistema en lo secular y en lo religioso, en sus religiones respectivas. O sea que cuando estas personas se convirtieron ya venían con una formación en un sentido. Eso por un lado. Por el otro lado, recuerde Hechos 19:6, Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, Marcos 16, 17 al 20, que nos habla de que la iglesia primitiva contaba, o la primera iglesia contaba con algo que nosotros no, y es los dones milagrosos. Entonces, a través de los dones milagrosos, un apóstol imponía sus manos sobre una persona y esa persona automáticamente ya no tenía que estudiar con Leonardo Erlington ni con Rolando Rovira. Esa persona, el Espíritu Santo le instruía, le daba el conocimiento milagrosamente. Entonces, lo que a mí me ha tomado 25 años que ya tenemos, gracias a Dios Todopoderoso, en el ministerio, lo que a mí me ha tomado aprender en 25 años, esa persona en un segundo, solo en lo que los apóstoles ponían su mano sobre él y oraban. Entonces, claro, estamos hablando ahí de una situación muy particular. Nosotros seguramente en un año de existir como congregación no vamos ya a estar en capacidad de establecer ancianos. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 5 para ver algo similar. ¿Qué le dice el apóstol allí al evangelista? Amén, hermano. Dice, por esta causa te dé en Creta, para que corriésese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Allí vemos nuevamente que estas iglesias estaban allí hace tiempo, ahí no les puedo precisar qué tiempo, pero estuvieron durante un tiempo sin ancianos, o sea que es bíblico que una iglesia no tenga ancianos mientras que se prepara, obviamente se prepara y tiene el propósito de desarrollar hombres con estas cualidades. Pero ¿cómo se le llama a ese periodo en el cual todavía no hay ancianos? Un periodo deficiente. Lamentablemente, las iglesias estamos deficientes mientras que no tengamos el arreglo bíblico. Bien, la misma necesidad que tenían las congregaciones en ese tiempo es la misma congregación que tenemos, la misma necesidad que tienen las congregaciones hoy, porque pues generalmente aún no tenemos hombres calificados para servir como ancianos principalmente y como diáconos. En nuestros días, algunas congregaciones tratan de resolver este problema pidiendo a ancianos de otra congregación, generalmente algún ancianado estadounidense, hay que decirlo, que los supervisen. Pero eso, amados hermanos, está mal y fue uno de los primeros errores de la iglesia primitiva que la condujo directamente a la desviación o la apostasía doctrinal y finalmente al papado con toda su jerarquía. No puede un ancianado de otro país o de otra congregación tomar decisiones hacia nosotros y lo hemos visto, hermanos. Yo no sé qué tanta experiencia tengan ustedes en ir y apoyar campañas, pero a veces usted ve a un hermano predicando los 7 días de la campaña y usted se pregunta, pues, pero ¿por qué ese hermano, habiendo tantos predicadores a veces allí presentes? Y resulta que cuando usted consulta como miembro de la congregación, su predicador o alguno de sus líderes le dice, bueno, hermano, es que eso lo solicitó fulano de tal, que es diácono o anciano, que me sostiene a mí como predicador, o que está patrocinando gran parte de la actividad. ¿Por qué? Ellos no pueden tomar esas decisiones. ¿Quién predica? Lo tiene que decidir la congregación local. Ellos son ancianos, sí, o son diáconos en su congregación local. Fuera de su congregación local, son hermanos en el mismo nivel que todos los demás. Pero lamentablemente, repito, en lugar de nosotros trabajar para formar a nuestros líderes, para formar a nuestros futuros ancianos, estamos dándole una autoridad que no le corresponde a personas de fuera de la congregación. Quien inicia una congregación debe ser capaz de dirigirla mediante el ejemplo y la predicación y de capacitar, como vimos en 2 Timoteo 2:2, a hombres fieles que le puedan colaborar y le puedan ayudar, que lo acompañen en esa tarea hasta que llegue el momento de poder desarrollar ancianos. La iglesia no puede decidir ni funcionar bíblicamente por medio de algo que hemos conocido como las votaciones, donde toda la congregación toma la decisión basándose
en la mayoría y donde votan obviamente todo tipo de hermanos, hermanos inmaduros, hermanos recién convertidos, hermanos carnales, hermanas, y esto convierte el gobierno de la iglesia en una democracia, que significa autoridad del pueblo, y eso está en contra de la escritura, porque en la Biblia no se habla de democracia, en la Biblia se habla de monarquía, es decir, nosotros tenemos un rey y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que ese rey diga, no decidiendo nosotros como súbditos del rey, basándonos en una mayoría en la congregación. Pero bueno, allí ya decía, el tiempo está corriendo de una manera increíble, parece que el tiempo en Chorrera corre más rápido que en Santiago. Vamos a el orden natural que Dios nos dejó, y con este orden natural nos referimos a algo que, como decía, no solamente aplica en la iglesia, sino también en el hogar y en la naturaleza misma del plan divino de las cosas. En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo declara lo siguiente en 1 Corintios 11:3. Vamos a leerlo, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Gracias, hermano. Note allí lo que está enfatizado con otro color, y el varón es cabeza de la mujer. Hay dos puntos de interés aquí. ¿Cuál es el significado del término cabeza? El término allí para varón, para varón es el término griego aner, un término que puede significar hombre en el sentido masculino o esposo, ya que este puede significar lo uno o lo otro dependiendo de en qué contexto, en qué tema se está tratando, ¿no? La mejor evidencia indica que el otro término, el término cabeza, es kefale, refleja en este caso la autoridad. Y un pasaje del Antiguo Testamento que nos ayuda en este sentido y que utiliza la misma palabra en su traducción es el de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 44. Vamos a leerlo, por favor. Recuerde que es segundo y no segunda, porque Samuel no es una carta, no es femenina. Samuel es un libro. Entonces los libros se dice primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Samuel, segundo de Samuel. Vamos a 2 de Samuel 22, 44, por favor. Amén. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía. Amén. Entonces, ¿cómo vemos que utiliza allí el término griego? Dice, para ser cabeza de naciones, cabeza de un pueblo que me sirve. Entonces, note que es una posición de autoridad. Así que el término en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3 sería, pero quiero que sepáis que Cristo es la autoridad de todo varón y el varón es la autoridad de la mujer y Dios la autoridad de Cristo. El término cabeza es autoridad. Eso también lo podríamos verificar en los diccionarios del idioma original. Todos coinciden en que aquí se está utilizando en el sentido de alguien que mantiene una posición de autoridad y liderazgo. Esa palabra que no sé por qué se detesta, porque es del todo bíblica. No la utiliza la Biblia explícitamente, pero al decir cabeza y al cabeza significar líder, pues el término líder está totalmente justificado. Líder no es jefe, líder es esa persona que con su ejemplo está por delante y nosotros le imitamos, le seguimos, él nos motiva, nos inspira a trabajar y a involucrarnos. Es un líder, no es un jefe. Así que si el término lo hemos tomado de manera negativa, no hay justificación. Ahora, según 1 Corintios 11:3, entonces es el hombre quien debe ser cabeza, es decir, figura de autoridad sobre la mujer, no viceversa. Y habiendo una cabeza, necesariamente debe haber un cuerpo que siga la cabeza. Esto lo aprendemos en el mundo natural y aplica de la misma manera al mundo espiritual, como veremos a continuación. Aunque muchos ven aquí una referencia a la autoridad del esposo sobre la esposa, como la menciona Pablo en Efesios 5:23, este contexto difícilmente puede significar eso. Pablo dice que Cristo es la cabeza del varón. Entonces, si decimos que aquí varón es esposo, estaríamos diciendo que Cristo solo es autoridad sobre el esposo, pero no sobre el soltero. Y obviamente eso no es así.
tiene que ser autoridad sobre todo varón. Por lo tanto, el término allí, aner, significa varón en el sentido masculino, incluyéndolos a todos. Ahora, como decía, nuestro tema o nuestra pregunta es, ¿quién debe tomar las decisiones en la iglesia? La respuesta obvia es, las decisiones deben ser tomadas en la iglesia, como en cualquier organización, por aquellos que están en posición de autoridad o liderazgo. Entonces, si seguimos la línea argumentativa de Pablo, el hombre es la cabeza, lo que quiere decir autoridad de la mujer. ¿Y la mujer dónde está? La mujer está en casa, hablando en el ámbito en que nos movemos nosotros, está en casa y también está en la iglesia. Ser cabeza es tener la posición de autoridad. Eso lo dio Dios. Eso no lo hemos arrebatado nosotros, no lo hemos secuestrado o usurpado nosotros. Todo esto a qué nos lleva. Pongamos el asunto en un esquema lógico válido. Primero, vamos a ver dónde me ubico por aquí, que no les estorbe la lectura. Según el apóstol Pablo, el hombre es cabeza de la mujer, toda mujer. B, la cabeza de una organización, sea familia o iglesia, en este caso, es quien tiene autoridad. C, quien tiene la autoridad es quien toma las decisiones. Entonces, según la enseñanza del apóstol Pablo, el hombre es cabeza, no la mujer, y él es quien está designado por Dios para tener la autoridad o ejercer la autoridad. Y la autoridad es un requisito básico para poder tomar decisiones. Entonces, el hombre es el que cumple el requisito de ser autoridad. El hombre es, por tanto, quien está autorizado para la toma de decisiones. Ahora, en segundo lugar, hay una prohibición apostólica en contra de que la mujer ejerza algún puesto o alguna acción de autoridad sobre el varón. Note lo que dice, o recordemos lo que dice 1 de Timoteo 2:12, por favor, que solo lo usamos para bombardear a los sectarios porque ponen pastoras, pero no lo analizamos cuando ponemos a una hermana a decidir los asuntos de la congregación. Porque cuando se decide por mayoría y una hermana dice, yo voto que, un ejemplo, que el hermano Rolando sea el predicador junto con el hermano Leo, y la hermana está levantando la mano, y ese voto cuenta para decidir esa situación, la hermana está ejerciendo autoridad. Está tomando una decisión. Para tomar una decisión hay que tener autoridad. Pero note lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 2:12. Voy a leer rapidito. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. El término aquí para ejercer dominio significa aplicar autoridad o tener autoridad sobre alguien. Incluso un diccionario dice que significa decir al hombre lo que tiene que hacer. Van a poder verificar estos datos en el material escrito, que siempre le paso al hermano al final, para que tengan lo que a veces el tiempo no me da para decir, o también esta referencia que ustedes puedan ver qué diccionario dice eso, en qué página, para que vean que todo se está haciendo de manera correcta. Entonces, los apóstoles prohibieron que la mujer ejerciera algún rol o realizara alguna participación en los asuntos de la iglesia que conllevara tener autoridad sobre el hombre. Así que a la mujer cristiana no le está permitido funcionar en una capacidad, función, tarea donde ella decida o ejerza autoridad en los asuntos de la iglesia o del hogar y que el hombre tenga que verse en la obligación de seguirla, porque eso sería el equivalente a tener autoridad sobre el varón. Recuerde, quien decide es quien tiene autoridad. Si la mujer decide, es que tiene autoridad y autoridad sobre el varón. Y esto, note el texto, no está permitido. Como un punto concluyente, debe tomarse en cuenta que las instrucciones de Pablo en esta narrativa está basada en lo que se estableció en el contexto de la creación, allá en Génesis capítulos 1 al capítulo 3. Por consiguiente, no son, como dicen algunos sectarios, instrucciones por algún prejuicio cultural o era un mandamiento de tipo temporal, como alegan estos señores, ¿no? La restricción que el apóstol Pablo hace aquí es general, es aplicable a la iglesia de hoy día porque es aplicable al hombre y a la mujer en general desde el principio. Como paralelo, el matrimonio también fue instituido por Dios desde el principio de la creación. ¿Y solo se casan los cristianos? No. ¿Solo se casan las hermanas? No, nos casamos hombres y mujeres
y por eso el matrimonio es universal. También nos casamos cristianos y no cristianos. Ahora, ¿cómo se administran los asuntos de la congregación local entonces? Bueno, esa es, como dije, la pregunta que llega al concolón, dicen ustedes, ¿verdad? Y dicen aquí también en Veraguas, al concolón. En Chiriquí decimos al concho del asunto. ¿Cómo se administra y dirige la congregación local? Voy a reubicarme nuevamente, espero no estarles allí interrumpiendo la lectura. Si no, igual, como les digo siempre, el material estará disponible. Todos los asuntos, en primer lugar, relacionados con ley, ya están determinados por la Escritura. Es decir, todos los asuntos que son obligatorios de cumplir o que son doctrina, ya están definidos en la Biblia. ¿Qué día nos debemos reunir a adorar a Dios? La ofrenda, cuándo se da, cómo se da, la predicación que debe contener, el plan de salvación, ya eso está definido. Ningún ser humano tiene poder de decisión en esta área. Número 2, hay otra área que se llama los asuntos de conveniencia. A saber, son los métodos opcionales para nosotros implementar la voluntad divina o los mandamientos divinos. La Biblia nos ordena reunirnos. Entonces nosotros vamos y compramos un terreno, construimos un edificio para reunirnos. Ahora, ¿era un mandamiento construir un edificio? No, podíamos reunirnos en la casa de un hermano, podíamos reunirnos al lado de un río, pero decidimos comprar un lugar y tener un lugar específico para mayor comodidad. Eso se llaman asuntos de conveniencia. Estos asuntos deben ser decididos por alguien. Si la congregación no tiene ancianos, ya que en cuanto a ancianos la Biblia exige pluralidad por medio del ejemplo que siempre se practicó en la iglesia primitiva, nunca se habla de un solo anciano o de un solo obispo, no se puede esperar algo diferente de los varones que dirigen a la congregación cuando no hay ancianos. La pluralidad siempre ha sido un sabio requisito en la dirección de la iglesia. Por lo tanto, aunque no haya ancianos, debe haber varones y deben ser varios. Tercero, ninguna persona debe tomarse, ni el predicador, ni el hermano que más ofrenda, ni el hermano más viejo de la congregación, ni el más guapo de la congregación, debe hacer lo que hizo Diótrefes allá en la tercera carta de Juan, o implementar el sistema moderno de pastor, como si fuera la única persona que puede tomar las decisiones para la iglesia. En asuntos de directivas legales, como personerías y eso, hay otra organización, pero eso es a título legal. En el ámbito espiritual no se puede. Número 4, las mujeres no deben funcionar, operar en roles que conlleven ejercer autoridad sobre los varones, como ya vimos. Quinto, los asuntos de la iglesia deben conducirse decentemente y con orden, como todo en el caso de la iglesia, como dice 1 Corintios 14:40. Así que, hermanos, para ya cerrar, el liderazgo de la iglesia conlleva requisitos que fueron determinados no por la iglesia, no fueron dejados tampoco a que nosotros los escogiéramos, nosotros dijéramos, bueno, este va a ser el requisito, que tenga 30 años de edad, que sea de tal color, que tenga título universitario o que haya ido a una escuela de predicación. No, esos requisitos fueron puestos por los apóstoles, pero evaluados por el testimonio de la congregación local. Es decir, los varones siempre vamos a estar a la vista de la iglesia local, y si alguien no estuviera cumpliendo estos requisitos, la iglesia tiene el derecho de acercarse a los líderes, de acercarse al predicador y decirle qué pasa, que el hermano no está cumpliendo realmente con lo que hemos aprendido que debe ser y hacer. Desde que la iglesia creció al punto de ser demasiado grande como para ser administrada solo por los apóstoles, se hizo necesario designar a ministros, servidores dentro de la congregación cristiana que pudieran dar apoyo a la labor apostólica, que estaba enfocada directamente en dirigir la adoración y en predicar el evangelio. ¿Cómo fueron designados estos varones? Los apóstoles dieron algunos requisitos básicos: buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y también que fueran hombres llenos de sabiduría, para administrar en medio de un conflicto que había de intereses, en medio de personas que eran muy territoriales, y que se requería de ellos, de estos servidores, una medida excelente de sabiduría y de respeto por parte de la membresía, un respeto ganado desde mucho antes de su designación. Así que, amados, el plan divino para la toma de decisiones en las congregaciones locales cuando no hay ancianos es que estas decisiones sean tomadas por los varones, pero no
por todos los varones, no incluye a los neófitos, algo que Pablo prohibió en 1 de Timoteo 3, es decir, los recién convertidos. No pueden ser hermanos que no han sido instruidos en la Biblia, tienen que ser hermanos que se estén capacitando constantemente en la palabra. Este servidor tiene una escuela de cursos bíblicos virtual que está a la orden de todos los hermanos que quieran conectarse, sobre todo los hermanos que dirigen, que presiden, todos los martes a las 9 de la noche. Nos conectamos también vía Zoom para entrenar varones, para que estos varones no tengan la dificultad de no poder dirigir en la congregación porque no se están capacitando en conocimiento bíblico. Así como yo entiendo que el hermano Marlon, entiendo que varios hermanos están dando cursos en línea, el predicador en su congregación local también tiene el deber y el privilegio de enseñarles, instruirles. Hermanos, hay tantos medios hoy que no hay excusa para no prepararnos en la palabra. Entonces, debemos hacer el esfuerzo de tener todos esos requisitos. Ser hermanos que trabajan, los que dirigen deben ser hermanos que trabajan en la iglesia, hermanos que se congregan, hermanos de buen testimonio, hermanos que aplican el conocimiento que han estado adquiriendo, hermanos capaces de enseñar a otros, hermanos que sean fieles, hermanos que nos amonesten, hermanos que cumplan con todos estos requisitos que se dieron en el Nuevo Testamento. En manos de ellos se deben colocar las decisiones de la iglesia en asuntos de conveniencia, no en doctrina, sino en asuntos de conveniencia, es decir, a qué hora nos vamos a reunir, qué actividades vamos a programar, y solo ellos deben decidir. Ningún ancianado de afuera, ningún diaconado de afuera, ningún predicador o maestro de afuera puede venir. Vamos a llamar a los maestros, esto pasa en Panamá, tengo que decirlo, vamos a llamar a los maestros de la escuela bíblica para que vengan aquí al Coco a resolver una situación. Negativo, ellos no pueden ir al Coco a resolver ninguna situación. Ellos solo podrían ir al Coco si el Coco, a través de su liderazgo, lo solicita solo para enseñar Biblia. Ellos solo podrían ir allá a enseñar Biblia. Y una vez que enseñan Biblia, se tienen que sentar y tienen que cerrar su boca. Y luego los líderes locales, basándose en la enseñanza bíblica, tomar las decisiones que vayan a tomar. Para bien o para mal, porque esto está en manos de seres humanos, tendrán que tomar decisiones. Pero no puede nadie, porque es maestro de la escuela, porque es anciano de no sé quién, porque es el que le paga el salario a mi predicador, tomar decisiones ni imponer nada en la iglesia local. Pero sobre todo, amados, que esta lección y que todo el curso que el hermano está dando sobre organización bíblica sirva para despertar en los varones espirituales el anhelo de ser ancianos y de ser diáconos de la iglesia local, para que desde ya estemos trabajando con nuestra esposa, con nuestros hijos, diciéndoles, yo quiero ser anciano, yo quiero ser diácono, pero también depende de ustedes, depende del testimonio de ustedes, depende de la fidelidad de ustedes. Si ustedes no me apoyan, si ustedes no son ejemplo también, por mucho que yo me esfuerce, no podré calificar. Ni siquiera calificaré para ser líder en la congregación. Entonces, ayúdenme, apóyenme, porque esto es para la gloria de Dios y es para el mejor funcionamiento de la congregación local. Entonces, como ya les habrá explicado el hermano, cuando haya ancianos, ya el grupo de varones se disuelve y a partir de ese momento, solamente los ancianos van a tomar esas decisiones que explicábamos y el predicador y los diáconos están bajo la autoridad de los ancianos, al igual que el resto de la congregación. Y ese es el modelo bíblico. No dejemos de orar y no dejemos de trabajar para llegar allí. Y madres, esos muchachos que estamos enseñándoles hoy, enséñenle a cocinar, enséñale a respetarla a usted y respetar a la mujer en general. Enséñale Biblia, mucha Biblia desde muy niños, porque esos son los futuros ancianos y los futuros diáconos y predicadores de la congregación local. Amados, muchas bendiciones de parte del Señor para todos.